conectados con el discipulado. Y hemos hablado durante todas estas reuniones de diferentes puntos muy importantes acerca de las desconexiones y de los puntos importantes de la conexión con la bendición, la conexión con nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerles saber a aquellos que nos ven a través de la onda cibernética que nos da mucha alegría saber que ustedes también están conectados con la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en Donna, Texas, bien cerquita de la frontera, tan cerquita que puede que un vecino viva en otro país, en ese hermoso país de México, de lo cerquita que estamos en la línea entre el estado de Texas y México. Así que nos sentimos contentos de que ustedes también sean parte de esta linda ocasión. Quisiéramos hoy hablar acerca del resultado de seguir a Jesús. Todo el que le dice que sí a Jesús, le sigue. Todo el que le dice que sí a Jesús recibe el título de ser discípulo del Señor. ¿Saben que la palabra de Dios marca el momento cuando el Señor de forma exclusiva llamó a los que se merecían ser discípulos? No creo que eso es lo que dice la Biblia. La Biblia marca que Jesús un día invitó, ven, sígueme, a varios hombres que de verdad sus características no eran las mejores. Si usted quería encontrar a alguien que mencionaba por minuto una cantidad de palabras soeces, ahí estaba uno en el grupo. Ese era Pedro, el mayor de todos. De repente él no ponía su pensamiento en concordancia con sus palabras y las palabras que mencionaba de seguro ofendían a alguien. Un día Jesús tuvo que mirarlo a los ojos y decirle: Satanás, apártate de mí. Fue exactamente el momento cuando los demás se dieron cuenta qué espíritu, qué fuerza dirigía a ese hombre. Allí había alguien que no creía. Este hombre llegó a decirle al mismo Jesús: si yo no te toco, yo no voy a creer que eres tú mismo. Y Jesús lo miró con compasión y le dijo: ay, Tomás. En fin, el grupo que tenía Jesús era un grupo desacreditado. No eran hombres ejemplares, no eran hombres que la gente aplaudía. Eran hombres que, aunque entre ellos había un médico, entre ellos había un publicano, eran hombres comunes, simples, y más allá de simples, hombres que tristemente eran comentados por la vecindad. La gente, muchos de ellos no los tenía en buena estima. ¿Por qué Jesús llamó a esta gente? ¿Por qué Jesús se empeñó en llamar a hombres que de verdad no cumplían con el resumen que tal vez debía tener o las características que debía tener un seguidor del Maestro? Yo creo que Jesús lo hizo claramente para marcar que su gracia va por encima de lo que el hombre puede ver a simple vista. Le doy gracias a Dios porque lo que el hombre ve no es lo que Jesús ve. Le doy gracias a Dios porque a pesar de los prejuicios que nosotros tenemos en nuestra vida, los prejuicios que marcamos entre unos y otros, los prejuicios que recibimos de parte de Dios, no somos víctimas del prejuicio. ¿Saben cómo nos ve Dios? Dios nos ve, a pesar de que lleguemos como lleguemos a sus brazos, Dios nos ve como llegaremos a ser por su gracia y por su misericordia. Alguien que bendiga el nombre del Señor en esta hora. Dios nunca nos va a ver de tal forma como llegamos a sus brazos. Si hubiese mirado a aquella mujer samaritana como llegó aquel día cuando aquella conversación quedó registrada en la palabra del Señor, aquella mujer no debía regresar con esa reputación a hablar de Jesús. Jesús le hubiese dicho: ¿sabes qué? Tu vida es una vida llena de muchas neblinas. Yo te voy a pedir algo. Tú te encontraste conmigo y te voy a agradecer que no le digas a nadie que tú tuviste un encuentro conmigo cuando pedí agua aquel día en el pozo.
Le doy gracias a Dios que Jesús no dijo eso. Aquella mujer, dice la Biblia, que Jesús la miró como iba a llegar a ser. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después del encuentro, dice la historia, a través de su testimonio, muchos y muchas conocieron del Mesías. Hoy y en esta noche tengo la oportunidad de darte al inicio del estudio de la palabra del Señor esta buena noticia. Dios no te mira como hoy te encuentras. Dios no te mira hoy como está tu corazón, lleno de truenos, lleno de relámpagos, tal vez de una poca estima por ti mismo. Dios no te mira en las circunstancias que estás hoy. Dios te observa en las circunstancias que gracias a su misericordia, diga conmigo misericordia, gracias a su misericordia algún día podrás llegar a ser. Así que ¿no creen ustedes que es una buena noticia darle gracias al Señor de que Él no nos mira como nosotros hoy nos encontramos? Dios nos mira con potencial de ser sus verdaderos discípulos, y para eso hay que vivir conectado con esa realidad. Hemos hablado acerca del señorío. Hemos hablado acerca del principio de la presencia. Por cierto, la próxima reunión en el día de mañana, si el Señor nos da licencia y preserva nuestro respirar, dese cita de vuelta en la casa del Señor. Vuelva a conectarse en la transmisión, porque mañana vamos a hablar de la potente realidad de su presencia en nuestras vidas. Hablando del discipulado, el discipulado tiene importancia. ¿Por qué tiene importancia? Porque nosotros no llegamos donde Jesús, esos hombres no llegaron donde Jesús y al instante fueron transformados. Es interesante cómo después de 3 años y medio todavía les preguntaban a Jesús: ¿cuándo sabremos de tu Padre? ¿Cuándo nos mostrarás a tu Padre? 3 años y medio caminando con Jesús, de madrugada, de noche, de día, en circunstancias bastante drásticas. Dice la Biblia que un día ellos iban caminando y Jesús miró hacia atrás y le dijo a esos hombres que habían caminado con él ya casi 4 días, y le dijo: ¿saben qué? Ya ellos llevan, refiriéndose a todos los que seguían a Jesús, ya llevan detrás de mí más de 3 días y medio. Antes de que se desmayen, antes de que ellos se desplomen aquí por no comer durante ya casi 4 días, denle vosotros de comer. ¿Se imaginan la sorpresa que recibieron esos hombres llamados discípulos de Jesús? Uno de ellos dijo, creo que fue Santiago, le dijo: ¿cómo? ¿Cómo nosotros vamos a darle de comer? Ni 200 denarios daría para que fuésemos a la panadería o repostería más cerca y conseguir un pedazo de pan para cada uno de ellos. Y Jesús, mirándolos con compasión, fue uno de esos momentos. ¿Cómo es que ustedes ven milagros? ¿Cómo es que se dan cuenta que yo levanto a un muerto que ya hedía de 4 días? ¿Cómo es que ustedes han sido partícipes de cuando le devolví la vista a ese hombre que estaba junto al camino? ¿Cómo es que ustedes todavía dudan de que a través del poder de Dios sí ustedes le pueden dar de comer? Pero era increíble. Eran 3 años y medio y todavía no habían entendido las grandes y hermosas bendiciones que era vivir conectado con el Mesías. Esto del discipulado no es de un momento a otro. A veces nosotros pretendemos, empezando por nosotros mismos, y nos exigimos el cambio va a ser inmediato. A veces pasamos a otros niveles y como nosotros nos exigimos un cambio inmediato, se lo exigimos al otro. Y le llegamos a decir al otro que está frente a nuestro diario vivir: tú no has cambiado. Llevas ya 5 años yendo a esa iglesia, llevas ya 5 años estudiando la Biblia, tú no has cambiado. La realidad es
que el proceso de la santificación, el proceso y la jornada del discipulado es para toda la vida. Durante toda la vida hay un espacio para cambiar. Durante toda la vida. Tampoco es que tomemos de excusa, bueno, yo no he cambiado, denme en 5 años más y voy a dejar esa mala costumbre de chismear y de hablar de mi prójimo. No, eso del chisme usted lo puede dejar esta noche con el poder del Espíritu de Dios. Pero la realidad es que vivimos en una jornada. Seguir a Jesús es saber que cada día vamos a cambiar. Y la importancia del discipulado, en primer lugar, es el propósito de la misión. Dios desea que como discípulos conectados con la bendición que es Él, nosotros mismos nos demos cuenta de que es una jornada. Es un caminar, como hemos cantado durante toda esta semana. Es un paso a paso con el Señor. ¿Por qué? En primer lugar, porque necesitamos aprender a depender de Él. Diga conmigo dependencia. Usted no puede sacar la dependencia de la vida cristiana. El día que usted deje de depender del Señor es el día que se desconectó de la bendición. El día que usted abandone el estudio de la palabra del Señor es el día cuando usted se desconectó de la bendición. El día que usted deje de orar, el día que usted deje de cambiar, será el momento que usted abandonó la condición de mantenerse conectado con la bendición. Y aquel que señala al otro, aquel que critica al otro, es porque hace mucho tiempo se desconectó de la bendición. Porque si se mantiene conectado con la bendición, el primero que se va a dar cuenta de que está siendo transformado es él mismo. El primero que se va a dar cuenta, yo estoy creciendo por la fe y por la dependencia en el Señor, es la misma persona y dejará de señalar a los demás. Romanos inclusive dice que tengamos cuidado en esto de señalar a nuestro prójimo. No vaya a ser que con la misma vara o con la misma regla que hemos medido a los demás nos midan a nosotros. Así que esto del discipulado es de mucha importancia porque tú y yo necesitamos entender que es el propósito de la misión. ¿Por qué de la misión? Si yo no disfruto la salvación, si yo no experimento la salvación por mí mismo, no podré salvar a alguien. ¿Saben una cosa? Nadie es salvo por las obras, pero nuestras obras salvan a alguien. Y yo no estoy diciendo que en esta noche, si yo obro, alguien se tendrá que salvar. No, mi testimonio. Yo no sé si usted ha meditado en que puede ser que el único cristiano en la calle donde usted vive, en el vecindario donde usted está, en el trabajo donde usted labora cada día, el único cristiano puede ser usted. Y si usted no está disfrutando de la conexión de la bendición de ser salvo, lógicamente el propósito de la misión no se va a cumplir a través de usted. ¿Alguien más? Si usted no está viviendo la salvación y el gozo de la salvación, nadie más se va a enterar de que usted está feliz en Cristo Jesús. Yo espero en esta ocasión que nos demos cuenta de que el propósito de la misión se cumple en la jornada del discipulado. Las próximas dos es que es el resultado natural del señorío. Ya nosotros hemos hablado aquí acerca del señorío. Un discípulo es el resultado natural del señorío. Un ser humano que declara a Dios como su Señor de señores. Un ser humano que declara a Dios como su dueño. No le queda otra que ser un discípulo de ese dueño. No le queda otra que seguir sus instrucciones. No le queda otra que Dios manda y por amor yo obedezco. Jesús lo dijo. Jesús dijo en esta tierra, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Jesús lo pronunció. El amor es el resultado de aceptar a Dios como mi Señor. No le siga los pasos a Dios por miedo. No vaya detrás de Dios por temor. Mucho menos, como me dijo alguien hace unos años, yo de verdad soy cristiano porque quiero ver si voy a pisar oro y si voy por fin a vivir en una mansión. El motivo de esa persona era simplemente algún día pisar las calles de oro y vivir en una mansión. ¿Será que si Dios nos ofreciera por la eternidad una casucha, una casa simple, con un techo simple, tal vez de paja, y como quiera vivir con Él, y como quiera vivir para siempre, y como quiera disfrutar de su presencia por la eternidad, será el motivo de nosotros entregar nuestro corazón al Señor? Yo espero que sí. Porque lo hermoso del cielo no serán las calles de oro. Lo hermoso del cielo, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, no será el río de cristal. Lo hermoso del cielo no será simplemente que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Más allá de todo lo que Dios nos ha ofrecido, lo hermoso del cielo será vivir con nuestro Salvador por toda la eternidad. Hay algo más, hay algo más. Así que repasa tu motivo. Ser discípulo, en primer lugar, es el propósito de la misión. Vivir conectado con el discipulado es el resultado natural del señorío. Sin discipulado, la mayordomía no tiene sentido. Si yo no soy un verdadero discípulo, ¿qué me interesa a mí cómo yo uso mi tiempo? Si yo no tengo a Dios, ¿la iglesia me está siguiendo, sí o no? ¿La iglesia me está siguiendo? Si yo no tengo a Dios como mi dueño, yo no tengo a Dios como mi Señor, ¿de qué vale que cuide mi cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿De qué vale que yo le dé importancia al diezmo, a las ofrendas, a los bienes y a la oportunidad que Dios me da de tener un talento? De tener dones para bendición de los santos, dice Efesios. ¿Sabe que el Señor no deja a nadie sin el regalo espiritual de alguna capacidad de bendecir a alguien? El que le dijo que sí a Cristo se convierte en un canal de bendición. El que le dice que sí a Jesús se convierte en un canal de bendición. Tanto así, dice las Escrituras, que la sombra de aquellos discípulos levantaban a los enfermos. Las palabras de aquellos discípulos eran palabras que traían vida y esperanza al caído. El que llega a los brazos de Jesús, el que acepta seguir a Jesús como su discípulo, de seguro le da sentido a ser mayordomo, fiel mayordomo de todo lo que Dios le ha dado. Si usted dice y yo digo que soy un discípulo y mis propiedades, lo que Dios me ha dado, no está al servicio de Dios, hay algo que está fuera de control ahí. Hay algún cortocircuito en esa realidad. Porque si Dios se lo dio todo, ¿para qué yo debo retener algo? ¿Para qué yo debo decir, no, esto es para uso mío exclusivo? La mayordomía toma sentido en el tiempo. ¿Cómo es que yo ahora voy a pensar, siendo un discípulo de Jesús, que todo el tiempo me lo merezco? Yo tengo que darle importancia al tiempo, darle importancia a la salud y el cuerpo que Dios me ha dado, darle importancia a los dones que Él me ha dado. Efesios habla de que Dios nos ha regalado dones para bendición de los santos. Usted tiene algo, dice Efesios, que me perfecciona a mí. Usted necesita usarlo en el cuerpo de Cristo. Yo tengo algo que Dios me ha regalado para perfección suya, dice Efesios, para perfección del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia tiene una cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo mismo. Que Dios bendiga su santo nombre.
Si nosotros no vivimos así y no nos damos cuenta de estas realidades, el discipulado no está teniendo la importancia requerida en nuestras vidas. Vamos a hablar de algunas definiciones. En primer lugar, la mayordomía. La mayordomía es el estilo de vida de quien acepta a Cristo y camina, como dice aquí, ¿en qué? En sociedad con su Dios. Decir que soy un discípulo y no vivir en sociedad con mi Dios está causando otro cortocircuito. La conexión con la bendición está causando algún desdén que no está en forma correcta como Dios lo ha diseñado. Repito, la mayordomía es el estilo. ¿Y qué es mayordomía? A veces escuchamos esta palabra y de inmediato pensamos en lo que tenemos en la bolsa, en lo que tengo que entregar. Mayordomía es más que eso. Es el tiempo, son los talentos, son los recursos, es lo que Dios le ha otorgado para que a través de su vida, diga conmigo, a través de mi vida, dígalo. Y apúntese usted mismo, a través de mi vida, dígalo usted mismo, a través de mi vida yo pueda darle bendición a alguien más. Yo pueda a través de mi vida glorificar el nombre del Señor. ¿Saben que con simples silencios usted puede testificar del nombre de Jesús? Dios le va a decir cuándo hablar y Dios le va a decir también cuándo callar. Recuerdo esa antigua historia en mi vida, no les voy a decir cuántos años atrás ocurrió esto, pero como estudiante ministerial tenía que hacer 1001 maroma para poder mantenerme en la universidad y poder costear la inversión, porque no es un gasto, sino la inversión de prepararme en aquellos días para, por la gracia del Señor, como Dios lo ha cumplido en mi vida. Ese era el plan de Dios en mi vida, ser hoy un ministro ordenado de esta hermosa y sagrada iglesia. Que el nombre del Señor siempre sea glorificado. Pero recuerdo mis días cuando mantenía un pedacito de pan ahí en el dormitorio de los varones, allá en la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico. Una linda universidad que cuando el régimen castrista y todo eso que ha lastimado ese hermoso país de Cuba llegó, tuvieron que mover la universidad a territorio de Puerto Rico para que los estudiantes pudieran seguir estudiando y preparándose para ser misioneros. Y aunque eso fue en la década de los 60, ya había pasado bastante tiempo, yo todavía no había nacido, llegué a la universidad. Y recuerdo en el dormitorio preservar un pedacito de pan hoy estaba fresco, pero ya pasaban 3 días y el pan, ¿verdad?, ya había dejado de estar fresco. Lo que no tenía era algo para poder comprar un pedacito de pan. Pero pastor, ¿no tiene cafetería en la universidad? Claro que sí. Los horarios eran estrictos. Imagínense un muchacho de 17 años que de momento entre esta hora y esta hora no hubiese algo para comer. Así que ahí se preservaba el pan. Cuando ya el pan pasaba 2, 3 días, se ponía duro, ¿qué hacía el estudiante? Había 1001 técnicas. Le echábamos un poquito de agua por encima del pan, lo poníamos en un microondas clandestino que teníamos. Era prohibido tener un microondas en el dormitorio, lo escondíamos hasta detrás de los zapatos y cuando se iba a usar, bueno, pues se le pasaba un paño, ahí poníamos el pan después de 30 segundos, un poquito de agua, parecía acabado de salir del horno y ahí no los comíamos, era casi goma de mascar con harina, era una cosa terrible. Esos días yo recuerdo que dije, voy a hacer algo, yo tengo que hacer algo para alcanzar un poquito de más dinero. No me está dando el dinero para trabajar, la inversión es mayor, y recuerdo que vendía corbatas. Así que cuando alguien me preguntaba, ¿cuál es tu trabajo fuera de la universidad? Yo decía, agarrar hombres por el cuello. ¿Pero eres luchador o qué? No, yo vendo corbatas. Era simplemente un truco para que la gente, ¿qué haces?
Y recuerdo que iba todos los jueves a diferentes instituciones, me ponía una corbata, un traje, iba a diferentes instituciones bancarias. Los hombres en los bancos tenían que tener una corbata. Los dealers de carros como Acura, Cadillac y todas esas empresas de carros de lujo, también los vendedores tenían que cambiar su corbata todos los días. Así que yo iba y vendía corbatas. Era un estudiante ministerial, pero en el tiempo libre sacaba 2 o 3 horas y me iba a la calle y vendía corbatas. Hablando de lo que es el testimonio poderoso de un joven cristiano, recuerdo una vez, saqué mis corbatas y imagínense, en un cuarto, en un centro ahí de conferencia, en un salón de conferencia, cerraron la puerta, habían 6, 7 vendedores, puse del dealer, así que puse todas mis corbatas en la mesa y como tenía una de cada estilo, ahí empezaron ellos a, no, yo quiero la amarilla, no, a mí, yo necesito la roja, no, pero la semana pasada ya yo compré una roja, esa me gusta, y de momento ellos empezaron a discutir. Hombres del mundo empezaron a usar palabras soeces. Y uno insultó al otro y yo me quedé calladito y yo decía, bueno, esto es una guerra santa. Si este se los lleva a 10, si este se lleva a 4, el que sale beneficiado aquí soy yo, amén. Así que yo los dejé a ellos que se alaran los moños y estuvieran discutiendo hasta que de repente uno de ellos interrumpió con voz más alta y dijo, con permiso, caballeros. Por 2 razones. Vamos a evitar aquí la discusión y mucho más las palabras soeces o las palabras sucias o malas. Y yo dije, bueno, alguien parece que ya paró la discusión. La primera razón, ese joven es un joven cristiano. Y yo dije, ¿cuándo yo he dicho aquí que soy cristiano? ¿A quién yo le he dicho que soy un estudiante ministerial de 2º año? Ellos aquí me conocen simplemente como el muchacho que vende las corbatas. La segunda razón es prohibido usar ese vocabulario en el área de trabajo. Pero voy a hacer hincapié en la primera. Evitemos las malas palabras cuando el joven esté presente. Yo me fui impresionado de allí. Pasaron unos meses y cuando regresé, el hombre que había detenido la conversación me llamó aparte y me dijo, yo he visto algo diferente en ti. Yo sé que tú eres cristiano. Y fue el día que yo tuve que confirmarle, sí soy cristiano. Y todavía yo decía, pero yo no he dicho nunca nada. El poder del testimonio. Nuestras palabras son palabras de bendición, pero nuestros actos en silencio. Y el hombre me dijo, yo te he visto a ti darle el cambio exacto de cuando te compran las corbatas. Yo siempre te he escuchado dar los buenos días, las gracias y las buenas tardes cuando nos visitas en la tarde. Yo siempre te he visto con una mirada fuera de malicia. Tú has dicho aquí, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana y para mí me ha impresionado que a las 9:50 tú estás sentado esperando por todos nosotros. Por eso y muchas otras cosas más, yo sabía que tú eras cristiano. Y sí, era un discípulo de Jesús con 18 años. Así que al lado suyo hay alguien dándose cuenta a quién usted honra cuando habla y a quién usted honra cuando no habla. El poder de la presencia de un discípulo es sumamente valioso y poderoso. La mayordomía es una de las definiciones. La segunda es la espiritualidad. Hemos hablado aquí, es el señorío realizado de Jesucristo. La espiritualidad es el señorío realizado de Jesucristo. Nadie de nosotros produce en el discipulado, mientras caminamos detrás de Jesús, espiritualidad por nosotros mismos. Declarando a Dios como nuestro Señor, manteniéndonos, declarándolo a Él como nuestro dueño y nuestro creador,
creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios, nuestra vida espiritual va creciendo, dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. La tercera definición es el señorío, es la intimidad con Dios por medio de la presencia de Cristo integrada a la vida diaria. Usted declara quién es su Señor cuando usted cada día le dedica tiempo. ¿Por qué remarco en esto? Porque es sumamente importante que en nuestra vida espiritual comprendamos lo siguiente. ¿Saben lo que es un discípulo? Un discípulo es alguien, léalo conmigo, es alguien que camina con, aprende de y vive en sumisión a su maestro para llegar a ser como él. Déjenme repetirlo una vez más. Es alguien que camina, y si camina, ¿qué pasa? Hay movimiento. No es alguien estancado. Un discípulo no está estancado en su vida espiritual. Un discípulo es alguien que camina ¿con quién camina? Con su maestro. Aprende ¿de quién? De su maestro. Y vive en sumisión ¿a quién? A su maestro, para llegar a ser como ¿quién? Como su maestro. Si usted ve alguna desconexión en esta definición de discipulado en su vida, es porque una de estas realidades usted la ha dejado a un lado. ¿Ha dejado de caminar con Dios? No espere que la bondad, la mansedumbre, la paz, la felicidad, los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu se vean en su vida. Porque usted o yo hemos dejado de caminar con, hemos dejado de aprender de, hemos dejado de vivir en sumisión a nuestro Maestro. Nuestros frutos nos van a dar a conocer. Por sus frutos, dijo Jesús, cada uno de los demás sabrán quiénes somos. Si hay desconexión, nuestros frutos lo dirán. Si no caminamos con Él, ¿la iglesia me está oyendo, sí o no? Si no caminamos con Él, lógicamente no vamos a producir. No va a salir de mi corazón corrupto, de mi naturaleza pecaminosa, de mi realidad de la carne, de la pasión, de la lujuria, de todo eso que carga mi naturaleza. No va a salir nada, absolutamente nada, que honre al nombre de Dios. Así que un discípulo es alguien que camina con su maestro, aprende de su maestro, vive en sumisión. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres el Señor, tú eres el que mandas. En este plan de mi vida no son mis planes. En el propósito de mi vida es el que tú tienes para mí. En lo que tú anhelas en mi vida es lo que tú anhelas, no es lo que yo anhelo en mi vida. Eso es vivir en sumisión a su maestro para algún día llegar a ser como Él. Alguien que bendiga el nombre de Jesús en esta hora. Cuando usted y yo queremos dirigir nuestra vida como discípulo, las cosas no van a ser igual. La desconexión se va a notar. El discipulado bíblico, lo que habla la Biblia acerca del discipulado es impresionante. Número 1, integra el señorío de Dios a su vida. La gran mayoría de los problemas que tuvieron los discípulos con Jesús era cuando ellos querían tomar el control de la situación. Recuerdo aquel día cuando los hermanos del trueno le dijeron a Jesús: vamos a hacer algo, ponte a orar, pídele a tu Padre que descienda fuego del cielo y todos esos ingratos que no han recibido de parte tuya la bendición quémalos a todos. Fíjense los planes de estos dos. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no lo hubiese contestado? Aguanten un momento. ¿Qué hubiese pasado? Nuestros planes siempre vienen desviados. En el discipulado, lo que produce, dice el discipulado bíblico, es una integración del señorío de Dios
a su vida. Usted empieza a vivir la jornada de su vida como discípulo diciendo lo que tú digas, Señor. Hay una situación en la familia, usted dice lo que tú digas, Señor. Aquí vamos a orar y tú nos vas a mostrar. La segunda realidad es que forma la vida de la persona. Andar con el maestro, aprender del maestro, vivir en sumisión a su maestro, lo hace que su vida se transforme. La forma de vida de la persona cambia, le da seguridad de salvación. Dígame cuándo nosotros perdemos la seguridad de salvación. La perdemos cuando nos desconectamos de Dios. Porque si vivimos con Jesús, en sumisión a Jesús, y andamos con Él, la Biblia dice, la que yo leo y la que yo predico, que el que tiene al Hijo tiene la vida y la tiene en abundancia. Pero si usted no tiene al Hijo al lado suyo, usted no camina con el Hijo de Dios a su lado, usted no vive en sumisión al Hijo de Dios, claro que va a estar desconectado. Claro que se le va a olvidar que usted y yo hemos sido redimidos por la sangre del Señor. Un discípulo está apasionado por Jesús. Vive apasionado por Jesús. Le da felicidad que Jesús es su maestro. Alguien que alabe el nombre del Señor. Un discípulo. Y bueno, yo conozco a alguien, pero no le veo lo de la pasión de Jesús. Algo anda desconectado. Ha olvidado el señorío y ha querido resolver los problemas por él mismo. Y por eso anda abrumado. Pero ¿saben qué dijo ese Jesús? Basta cada día su afán. Tranquilos, confiad. El discípulo que confía en las palabras de Jesús está tranquilo. El que confía en las promesas de Jesús está en paz. El que un día cayó y tropezó sabe que abogado tiene. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y anda en paz, disfrutando el gozo de la salvación. Un discípulo siempre está apasionado por Jesús. Mantiene una vida devocional constante. No depende del sermón del sábado en la mañana. Y mucho menos de quién lo vaya a predicar. No depende de la campaña que vino especial a la iglesia. Saben que un discípulo que mantiene una vida devocional creciente, no le sale por la boca lo que yo cada rato acabo constantemente me paso escuchando. ¿Sabe qué? Discípulos que dicen, yo me acuerdo cuando aquí se cantaba. Yo me acuerdo cuando hacíamos obra misionera. Qué días hermosos aquellos, cuando la iglesia estaba unida. Un discípulo que tiene una vida devocional creciente, les voy a ser franco como he sido durante toda la semana, no vive del pasado. No vive del pasado. Hay gente que mira hacia atrás y claro que hubo días hermosos. Claro que hubo momentos en la historia de la familia, en la historia de la iglesia, donde la iglesia era ferviente. Claro, pero déjeme preguntarle algo. ¿El Dios que dirigía ese hermoso momento se desapareció o todavía podemos contar con Él? A ver, ¿todavía podemos contar con ese Dios? ¿Ese Dios todavía puede bendecir su vida? Claro que sí. Claro que puede prosperar su vida en su vida espiritual. Lo que usted necesita es dejar de vivir del pasado y comenzar a reverdecer. Una vez más a remotivar su vida devocional. Y el foco, el enfoque de usted estar mirando hacia el pasado, lo podrá usted enfocar en, bueno, ¿sabes qué? Es tiempo de buscar a más gente. Es tiempo de compartir la palabra del Señor. Es tiempo de levantar un grupo pequeño en mi casa.
Es tiempo de compartir ese pan que Dios me ha dado en mis manos. Ustedes conocen lo que pasó aquel día cuando 5,000 seres humanos, sin contar mujeres ni niños, dice el registro bíblico, ocurrió. La Biblia dice que de las manos de Jesús recibían los discípulos el pan fresco. No me pregunten cómo ocurrió, no me pregunten cómo se los puedo explicar. Fue uno de los preciosos milagros de Jesús. Pero pan fresco, ¿usted piensa que era pan como el que yo me comí en el internado en aquellos días de estudiante? No, era pan fresco que salía de las manos de Jesús. El discípulo tomaba la canasta y ¿qué hacía? ¿Qué hacía el discípulo? Se sentaba y esperaba que alguien viniera y hiciera la cola y él le daba un pedazo de pan. No, la Biblia dice que él salía, repartía el pan y cuando se acababa el pan y la canasta estaba vacía, ¿qué hacía el discípulo? ¿Qué hacía el discípulo? ¿Regresaba donde quién? Donde Jesús, que era el que estaba repartiendo el pan. ¿Y Jesús qué hacía? ¿Le quitaba 2 o 3 pedazos del pan que ya había sobrado de las canastas que habían sobrado? No. Jesús volvía y le daba pan fresco que salía de sus manos. Y el discípulo volvía otra vez y repartía ese pan en el grupo. Volvía y se acababa el pan. Dígame, ¿sí o no? ¿Qué hacía el discípulo? Regresaba otra vez de vuelta donde Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Le daba de vuelta pan fresco. Si usted se pone a meditar en su vida espiritual y usted anda con una canasta de pan que usted recibió de Jesús hace 10 años atrás y no se lo ha repartido a nadie, permítame decirle que ese pan ya está duro. No por falta de que era fresco al momento que Jesús se lo dio, por falta de que usted y yo no lo repartimos. No fuimos canal de bendición a alguien. Si hace 10 años usted escuchó que Jesús es su Salvador, no puedo entender que sus sobrinos, los nietos que le nacieron nuevos en esos 10 años, que nació, mira, era un bebito. Cuando yo me entregué a Jesús, ese nieto mío era un bebito, ya tiene 13 años. Yo no puedo entender que ese muchachito de 13 años no sepa de parte de su abuela y de parte de su abuelo que Cristo regresa por segunda vez. Han pasado 12 años que usted sabe eso. La familia ha venido creciendo. Nadie de su familia, nadie de sus compañeros de trabajo, nadie del vecindario donde usted vive debe decir, wow, yo no sabía eso. Fíjate que yo te conozco a ti hace 25 años y tú nunca me habías contado eso. El pan que recibimos de los brazos de Jesús, la bendición que recibimos en la vida devocional cada día, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué está hablando el pastor esta noche? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Retenerlo porque eso es mío? No, mi hermano. Usted necesita ser un canal de bendición para alguien más. ¿Y sabe dónde está el gozo? En compartir lo que Jesús le dio. Dios le dio algo especial, pero se lo dio no para que usted lo retuviera. Esto es mío, me lo dio Jesús y este pan se va a quedar fresco aquí. No. Los discípulos repartieron. Todo el mundo comió pan fresco y sobraron 12 canastas de pan. ¿Qué dice la Biblia que pasaron con esas 12 canastas? Yo no sé. Pero yo me imagino, y no peco en poner mi mente, dice el espíritu de profecía, embuidos en la palabra de Dios. No peco. Pero yo me imagino que si yo hubiese estado allí y hubiese visto a los discípulos repartir pan y sobrar 12 canastas de pan, después de yo haber disfrutado de ese pan que salió de las manos de Jesús, dígame si no era pan sabroso, sabrosísimo. Porque todo lo que Jesús hace, lo hace bueno en gran manera. Alguien bendice el nombre de Jesús. Yo me imagino que si yo llego a estar allí
con lo sanguíneo colérico que dicta que es mi temperamento, yo me hubiese acercado a uno de los discípulos. ¿Qué van a hacer con esas canastas que están ahí? ¿Qué van a hacer? No, bueno, sobraron. ¿Me puedo llevar una? Por favor, yo quiero llevarme una. Yo quiero que mis amigos de la escuela también disfruten de este pan que yo he recibido hoy. ¿Me puedo llevar una canasta? Y tal vez el discípulo me hubiese dicho, claro que sí. ¿Saben qué hubiese pasado con esas 12 canastas de camino a mi casa después de haber visto ese gran milagro? Hubiese sido yo canal de bendición para alguien más. Con razón, la pluma inspirada dice que el primer impulso de un corazón regenerado por Jesús es decirle a los demás lo que Jesús hizo por ellos. Hay más de una historia. Hay más de una historia en la Biblia donde el mismo Jesús dijo, después de hacer el milagro, no le digas a nadie. Hay más de una historia. No le digas a nadie. ¿Se pudo quedar callado esa persona? No. Es que no hay quien se quede callado después de convertirse en un discípulo de Jesús. Así que mantén tu vida devocional en crecimiento. En Lugares Celestiales, la página 134, leo para ustedes del Espíritu de Profecía lo siguiente. La Biblia es la voz de Dios que nos habla, exactamente como si pudiésemos oírlo con nuestros oídos. La palabra del Dios vivo no es solamente escrita, sino también, que dice el Espíritu de Profecía, hablada. ¿Usted quiere tener una conversación con Dios? Es sumamente sencillo. Usted le habla a Dios a través de la oración. Y Dios le habla a usted a través de su palabra. Si usted quiere mantener una conversación con Dios, usted no puede, como discípulo de Jesús, y mucho menos en este tiempo, parar de orar. Por eso la Biblia dice, orar sin cesar, orar sin parar. Ora en todo tiempo, porque Dios te escucha, pero tampoco dejes de leer y abrir el libro sagrado. Porque recuerda siempre, tú le hablas a Dios a través de la oración y Él te habla a ti a través de la palabra del Señor. Alguien bendice el nombre de Jesús. Así que es sumamente importante que sepamos que oír, leer la palabra del Señor es como oír su propia voz. El Espíritu de Profecía dice en los Lugares Celestiales, la página ahora 134. Al abrir la Biblia estoy en audiencia, diga conmigo audiencia. Estoy en audiencia con el Altísimo. La lectura y la contemplación de las Escrituras es considerada, oiga bien, una audiencia con el Altísimo. Usted abre este libro y hay algo muy importante que quiero decirle ahora sobre este libro. Este libro carga algo que solamente Dios decide a quién se lo da y cuándo se lo da, porque proviene de Él. Cuando usted abre cualquier otro libro, eso que le voy a decir no existe. Cuando usted abre la guía telefónica de esta ciudad, usted no va a contar con eso, porque no es necesario lo que le voy a decir. Pero cuando usted abre este libro, por eso nosotros necesitamos orar antes de abrirlo. ¿Y orar para qué? Y aquí está la clave. Para que el Señor dé la revelación. La guía telefónica de la ciudad no necesita revelación. La Biblia dice que Dios se revela a quien Él quiere revelarse. Pero déjeme decirle algo. Dios toma el mínimo impulso del ser humano, dice Primeros Escritos. Dios toma el mínimo impulso. ¿Cuánto dice el Espíritu de Profecía? ¿El qué? El mínimo impulso del ser humano como si fuera lo más grande. Así que cuando el ser humano dice, yo quisiera hoy
abrir mi Biblia y que el Señor me hable. Eso, Dios lo toma como lo más grande. Dios le da una importancia. Usted no tiene que conseguir los mejores momentos, el mejor momento del día, no. Vaya a la presencia del Señor tal y como usted se levanta. No busque el mejor momento, porque ¿sabe lo que pasa? Buscando el mejor momento, se olvida usted de la Biblia y pasó un día más sin usted, mire lo que dice aquí, tener una audiencia con el Altísimo. Si aquí llega un funcionario de la Casa Blanca, o posiblemente de el Reino Unido, para conocer los reyes y conocer parte de la familia de la realeza, y dice, tengo 5 boletos para que la semana que viene usted tenga una audiencia con el señor presidente de la nación o con el presidente de su país de origen. Aquí están los boletos, el servicio secreto le va a acompañar y usted va a tener la oportunidad de estar 45 minutos con el mandatario que usted elija del mundo. Y usted recibe uno de esos boletos, yo me imagino que usted va a empezar a hacer preparativos para conocer al señor presidente. Usted se va a asegurar que en la maleta haya una cámara y que la cámara tenga buenas baterías. Usted va a hacer lo posible para que toda su familia sepa que usted se va de viaje con todos los gastos pagos a simplemente ver un presidente de su elección. La preparación por el momento del encuentro va a emocionar su corazón. La bendición que usted y yo tenemos es que a diario, abriendo este libro, podemos tener una audiencia con el Altísimo. Usted le habla a través de la oración y Él le habla a usted a través de ¿qué? Si usted hoy no leyó la palabra, hoy fue un día que usted vivió desconectado. Y si eso se aumenta, el peligro y el riesgo también se aumenta. ¿Sabe por qué, mi querida iglesia? Porque cuando viene el desafío en la vida, nosotros peleamos con la fe que traigamos en la mochila. Y la fe viene por el oír. El oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y si usted y yo dejamos una semana, 2, 3, 2 meses, un año, siendo irreverente a la audiencia con el Altísimo y al cabo de un año viene un golpe a su vida, un golpe a su familia, un golpe a su salud, un golpe a la seguridad financiera de su casa, usted va a pelear con la fe que traía en la mochila. Y si usted está débil de fe, va a enfrentar el golpe débil de fe. Ahora se explican por qué algunos, tristemente, cuando llega el momento difícil, abandonan a Jesús. Dicen, pues, no me ayudó, y llegan a conclusiones innecesarias en la vida. Porque el que tiene una audiencia como fiel discípulo del Señor, cada día con el Altísimo, no duda de las hermosas promesas del Señor. No duda en ninguna de esas promesas. ¿Cómo nos podemos mantener conectados con el discipulado? En primer lugar, debemos aceptar, diga conmigo, aceptar el regalo de ¿qué? Es un regalo. ¿Quién bendice el nombre del Señor por eso? Es un regalo, la salvación es un regalo. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dicen, pero Dios, ayúdame, que es rico en ¿qué? En misericordia por su mucho amor que con que nos amó. Rico en misericordia. Hay suficiente bendición para todos. Debemos ser agradecidos de esa salvación. Aún estando, dice la Biblia, aún estando tú y yo, aún estando, ¿usted está entendiendo eso? Aún estando muertos en pecado,
nos dio, ¿usted está entendiendo eso? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dígalo conmigo, por gracia. Por gracia, tú y yo somos salvos. Que el nombre del Señor sea glorificado. Aún estando muertos en pecado. Un discípulo es alguien agradecido de Dios por la salvación. Un discípulo tiene a Cristo como centro de su vida. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, léelo conmigo, iglesia, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Yo digo que soy discípulo de Jesús, pues entonces se necesita decir lo que dijeron de los discípulos de Jesús. Un día se mezclaron en el grupo y alguien dijo, hey, a ti te vimos andar con él. Tú andabas con él. El otro comentario fue, este habla. Eso dice la Biblia. Este habla igual que el nazareno. El que sigue a Jesús, eso le pasa. Este anda, este camina, este habla, este también calla. ¿Y por qué digo eso? En el libro de Hechos vemos al Espíritu de Dios siendo soberano en la vida de los discípulos. Y si ustedes leen este poderoso libro, que es el diario del primer siglo y la primera iglesia, se van a dar cuenta que hay versículos y el Espíritu de Dios le dijo a los discípulos, en este lugar no digan nada. Y hubo en otros lugares donde la Biblia declara, en este lugar el Espíritu puso palabras en la boca de los discípulos, en este entonces ya apóstoles del Señor. ¿Qué menciona aquí? La Biblia nos está diciendo que el Espíritu de Dios era soberano en la vida de los discípulos. Cuando tenían que hablar, hablaban. Y cuando el Espíritu de Dios les decía ¿qué cosa? Hay que callar, callaban. La vida de un discípulo es controlada completamente por el Espíritu de Dios. Tú y yo necesitamos aceptar la voluntad de Dios para vivir conectados con el discipulado. Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os, dígalo conmigo, ¿qué dice aquí? Él os, ¿qué? Él os guiará a toda, ¿qué? A toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Yo quiero como discípulo de Jesús vivir conectado con esa bendición, vivir respirando que el Señor dirige mi vida. Reclamar el poder de Dios en cualquier circunstancia es importante. El Antiguo Testamento en Ezequiel capítulo 36 verso 26 dice, y os daré, ¿qué cosa? Un corazón nuevo y pondré, ¿qué dice la Biblia? Un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré, dice la Biblia, un corazón de carne. Una transformación completa habla Ezequiel para aquellos que desean ser discípulos del Señor. Ahora Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice, porque somos, ayúdame, hechura suya, criados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Que la palabra del Señor caiga en terreno fértil y dé fruto para la vida eterna. En esta ocasión los voy a invitar, como siempre lo hago cada noche, a ser un discípulo fiel de Jesús. ¿Hubo bendición, querida iglesia? ¿Hubo o no hubo bendición en esta noche?
siempre que se abra la palabra del Señor y que nuestros corazones estén disponibles, estamos en una audiencia con el Altísimo. ¿Quieres ponerte de pie junto conmigo y cantar esta linda melodía? Sé fiel. Si en problemas te encuentras y no paras de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas no se enjugarán. Y al final verás tu sueño realidad. La tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño Oremos. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, gracias por llamarnos de las tinieblas a esta luz admirable. Gracias por la invitación de ven y sígueme. Gracias por darnos la oportunidad en esta jornada de la vida de caminar como un fiel discípulo, porque un discípulo es alguien que camina con Jesús, que aprende de Jesús y que vive en sumisión a Jesús para llegar a ser como Jesús. Ayúdanos, Señor, a confiar que cada vez que te hablamos, cada vez que abrimos tu palabra, una conversación con el Altísimo, una audiencia con el Altísimo tendremos para bendición de nuestras vidas. Y que esa audiencia y esa conversación sea cada día de nuestras vidas hasta el día que podamos verte en gloria y majestad. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y tráenos de vuelta a tu casa de oración para volver a ser bendecidos y manténnos, Señor, conectados con tu bendición.
en el nombre y por la sangre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo y oración.